Hola, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural. Estamos aquí en Latino American Literature Today con un escritor venezolano que tiene una gran camino y recorrido en la literatura, que no solo ha llevado su literatura a su país, sino la ha sacado a América Latina y a Estados Unidos. Además es traductor, poeta y reconocido en varios espacios académicos y literarios. Estamos aquí hoy con Albert Salas Hernández. Hola Albert, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Juan Camilo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Me alegra mucho y estamos muy felices de que nos acompañes el día de hoy. Y quería hacerte un par de preguntas, arrancando para entender y profundizar un poco sobre tu obra. Arranquemos primero con tu poesía, especialmente. ¿Cómo fue que arrancaste a escribir? ¿Cómo entraste a ese tema de la construcción de tu obra? Arranqué a escribir como mucha gente durante la adolescencia, escribiendo poemas en prosa muy influidos por Ramos Sucre, algo así como una mezcla lamentable de Ramos Sucre y Lovecraft. que, que no debió suceder, no debería suceder jamás. Pero sí me estrené con poemas en prosa medio oníricos, unos escenarios un poco pertenecientes a ningún sitio, con protagonistas borrosos, en fin. Y luego, pues me fui destilando, digamos, de taller en taller literario. Desde que empecé a estudiar letras en la universidad, en la UCAB, me uní al taller de Miguel Marco Trillano, luego al de Carlos Brito y finalmente al de Armando Rojas Guardia, que eh, fue, digamos, mi maestro, ¿no? Definitivamente. Ve, tan chévere. Además, como nombres como muy necesarios y que han marcado muchísimo la literatura latinoamericana. Y en este momento me llega a la cabeza nuevas cartas náuticas, digamos, Río en Blanco, Isolario, mínimos minusculares, estos nombres tan maravillosos que van rodeando tu obra. Hablemos un poco sobre esas inquietudes, preguntas e intereses que van generando este recorrido de libros Ujú. que nos van llevando hasta el día de hoy. Bueno, fíjate, es curioso, ahora que lo mencionas y ahora que estoy narrando esto, me doy cuenta y no me había dado cuenta hasta ahora. Hay allí una cosa de una afinidad em, por lo antiguo, por lo fragmentario, como decía antes, un poco lo perteneciente a ningún sitio, ¿no? Lo que se ha visto desplazado. Nuevas Cartas Náuticas, por ejemplo, es una colección de fragmentos en torno al mar donde hay traducciones, hay transversiones, hay pequeños ensayos en prosa, aparece Ovidio como un personaje que yo doto de voz, ¿no? Haciendo un poco de ventriloquismo, cosas así, ¿no? O Río en Blanco, ¿no? Que es como esta imaginación en torno, esta fantasía en torno al último día de Paul Celan. Entonces, siempre, y también fragmentario, ¿no? Puros poemas en prosa, eh, a pedazos. Mm. Entonces, sí, siento, y de verdad no me había dado cuenta hasta ahora, siento como que he persistido en buscar esos personajes ambiguos, esos escenarios difíciles de precisar, ¿no? Y mira que leerte también es leer lo que lees, ¿no? Hay algo que yo amo mucho, tienes dos libros especialmente que me marcan mucho en mi corazón, que es el tema del libro arte, digamos, Crania, en primera medida, o Love Supreme, que me parece una cosa increíble, que es Albert, Coltrane y William Shakespeare en un mismo texto, ¿no? Entonces, ahorita me estabas hablando, digamos, pones esas lecturas, esos amores que tienes literarios, esos personajes, y les pones voz, no sé, Mm. me haces pensar un poco como
en este Homero de Ítaca que es tan bello, ¿no? Que siempre está ahí presente. Tienes como esos personajes que están apareciendo. Hablemos un poco primero de estas lecturas de Albert que van haciendo voces y eco dentro de tu poesía. Y Ujú. después vámonos un poco como al libro Arte, ¿te parece? Vale, fabuloso. Creo que eco es la expresión correcta. Yo pienso mucho en mi escritura como la cámara de resonancia de voces ajenas, ¿no? No le tengo miedo a la influencia, digamos, ni la entiendo como una pugna por asimilar y a la vez liberarme de una voz em, poderosa que tenga un ascendente sobre mí. A mí la ansiedad de la influencia no me tocó. Me tocó el placer de la influencia, la fiesta de la influencia, ¿no? Quizás también, hablando del fondo que tienes justo detrás, quizás también tenga que ver con una lectura temprana de Borges, ¿no? Aprendí a tomarme las fuentes muy en serio, en el sentido de vivirlas con honestidad, pero a la vez sin solemnidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos separa de Shakespeare? Aparte de varios siglos, ¿no? Pero realmente, cuando lo empezamos a leer, renovamos a Shakespeare de alguna manera. Entonces, ¿qué impide traducir y retraducir los sonetos de Shakespeare? Realmente nada, o sea, es maravilloso poder entablar esa clase de diálogo. Algo así también me sucedió con Río en Blanco, ¿no? De tanto leer a Paul Celan, de haber escrito mi tesis de licenciatura sobre Paul Celan, eh, quise recrear ese último día también un poco para desplegar un homenaje, digamos, ¿no? Me Y parece súper bonito y ahí podemos ir como al tema del camino de que llevas no solo al placer de leerte, sino que te metes al concepto de construir libros con un concepto de belleza específico, especialmente Letra Muerta. Letra Muerta está en este momento en Estados Unidos. Háblame un poco también de Letra Muerta y la aparición de estos dos grandes libros. Crania, que para mí me parece una vaina impresionante. Qué gran libro, tanto el texto por dentro como su construcción. Y pues hablemos de A Love Supreme, que me parece también algo impresionante. Hablemos de esa construcción del libro arte, de la poesía constructora, también de un concepto visual, ¿no? ujú, Visual de letras y visual estético. es tal cual. Siento que estos textos, A Love Supreme y Crania, estarían incompletos sin el trabajo de Letra Muerta. O sea, Farideh Mereb, Oriana Nuzzi, hacen una labor de diseño, wow, o sea, de otro planeta. Eh, no puedo ahora concebir esos textos en otro formato, en otra encarnación, digamos, ¿no? Ahora me cuesta imaginármelos de otra manera. Em, Letra Muerta, en efecto, está en Nueva York. eh, y vaya, como estudio de diseño han ganado premios a diestra y siniestra. Faride además ha estado dando clases en Yale. O sea, están haciendo un trabajo que irradia hacia afuera, ¿no? Que tiene una suerte de brillo que es expansivo. Claro, y Em, Crania también ganó un premio, ¿no? sí, Por sí, diseño. exactamente. Además, Entonces, wow, ¿qué decir? Eh, que en estos dos libros se puede ver muy bien cómo el diseño es tan creativo como el texto mismo. O sea, por ejemplo, para mí Crania es un libro.
que yo he escrito en coautoría, ¿no? Creo que te lo mencioné alguna vez, ¿no? Que siento que la traducción de Robin es una forma de autoría igual de legítima que la mía, que la obra plástica de Jesús Hernández Verano es tan autora o tan importante para el libro como conjunto, como mi texto y por supuesto el trabajo de Letra Muerta. O sea, es un libro, creo yo, a cuatro partes, donde todas las partes son igualmente importantes. Y algo que me gusta de lo que planteas es que tienes esa capacidad de trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, estamos hablando Albert y el diseño, Albert y la traducción de su obra también, pero hay un libro que sacaste con Elisa Díaz Castelo, eso es Vaso Roto, ¿cierto? La editorial. Sí, sí, sí. Entonces tienes esa capacidad de construcción también a cuatro manos y el tema de la conversación poética, que es muy raro dentro de la poesía, ¿no? Se ven las cartas, pero la poesía es algo muy interesante. ¿Cómo fue también esa construcción de ese libro? Bueno, fue muy divertida porque Elisa y yo trabajamos buena parte de ese libro cuando aún éramos amigos, durante los primeros meses de la pandemia, ¿no? Una suerte de taller íntimo para ir conservando la cordura en el encierro. Y de alguna manera, pues fue creciendo, ¿no? Y de hecho, creció ese taller de a dos hasta volverse dos libros. O sea, está Las Fuerzas Débiles, que salió con Vaso Roto en el 2024, y está el libro de las transformaciones, que tendría que salir con pretextos este año, a finales de este año. Sí. Y todo proviene como de ese momento, de ese estallido inicial. Em, lo que nunca intentamos fue escribir un mismo poema entre los dos. Siempre Claro, fue bien. un diálogo. O sea, escribo el mío, ella escribe el suyo, nos leemos, nos corregimos, sugerimos, en fin, eh, y así vamos, ¿no? Ay, qué bonito. Mira que ahorita me la bajaste muy fácil ahí, como me la bajaste como un 10 para meter el gol. Y te sentaste a hablarme de Borges, ¿no? Y me dices de la importancia de Borges y que no hay que tomarse nada en serio. Y hay un tema que yo sí creo que te tomas muy en serio, muy borgiano, que es el tema de la traducción, ¿no? Entonces me haces pensar en Pascal, en Jamaica, Mm. sobre la idea de una comunidad de solitarios en un lugar pequeño, esas traducciones que eres además conocido por tu poesía, eres conocido porque eres un gran traductor. Y como Borges, eso es un riesgo, ¿no? El traductor hace una inversión muy fuerte dentro de la forma de desarrollar la obra. En estos días estaba comparando la traducción de Hojas de Hierba de Whitman, de la traducción que hizo Borges y la traducción que hizo León Felipe. Y Ujú. claro, y hay su manía cada uno de los traductores, ¿no? Que lo trajo al español. Te quería preguntar un poco cómo es esa relación con la traducción, cómo es esa construcción. Wow, pues yo vivo en traducción, que es otra manera de escribir a cuatro manos, ¿no? De alguna manera. Yo traduzco casi todos los días, suelo tener proyectos a largo o planificados a largo o mediano plazo. Justo ahora que estamos hablando, tengo todo el año repleto de traducciones. O sea, sé que voy a estar traduciendo cada mes del año. También porque tengo fechas de entrega, entonces esto no puedo ser muy flexible en ese sentido. Pero para mí la traducción es muchas cosas. La traducción es un modo de entender la literatura. Eh, pues, digamos, de tanto pensar la traducción y de tanto practicarla, he llegado a pensar que en el núcleo de la noción occidental de literatura hay un concepto de traducción, que no habría literatura en Occidente, tal como la entendemos, si no hubiera traducción. También pienso en la traducción como una suerte de taller literario.
porque con cada nuevo proyecto que acometo, pues aprendo algo nuevo. Soy otro escritor. Cuando termino el proyecto, soy otro escritor. Y en ese sentido, quizás nunca he salido de las aulas, ¿no? Incluso habiendo terminado el doctorado y todo aquello, cada vez que me siento en mi escritorio a traducir, estoy volviendo a mi lugar de estudiante, ¿no? De alumno. Eh, que me gusta la palabra alumno, ¿no? Que quiere decir sin luz, una persona que no tiene luces todavía. Y quizás ahí valdría la pena pensar al traductor como una persona, un alumno, una persona que está avanzando a oscuras en busca de la palabra que ilumine el texto, que sea la palabra justa que ilumine el texto en su lengua. Me gusta eso del concepto de sin luz, pero también tú eres una persona que nos da mucha luz sobre los conceptos, sobre las traducciones, sobre las visiones, sobre la poesía y sobre las formas de ver ciertas lecturas que ya vimos, ¿no? Entonces, entender tu interpretación es algo muy interesante y además nos lo hace en forma poética, que es algo muy bello. Yo quería preguntarte cómo, ¿qué son las escrituras que más resuenan en ti? ¿Cómo dialogas con ellas? Y metámonos un poco al fondo de esa discusión de llegas a un autor, lo traduces, te tocó tanto que lo utilizas algún personaje dentro de alguna de tus obras y Mm. haces un camino y siempre estás generando una discusión con la ficción y eso es algo muy bello y además una discusión poética. Bueno, wow, pues creo que ahí digamos, este es el momento de hablar de Ovidio como personaje, como autor y como personaje, ¿no? Otra cosa muy linda de la literatura es que nos transforma a todos personajes, incluso en vida, pero cuando ya hay 2000 años de por medio, pues es mucho más fácil. Sí, me apoderé un poco de la voz de Ovidio, para bien o para mal, en Nuevas Cartas Náuticas, ¿no? Que tiene esta recurrencia, ¿no? Eh, extractos de la Astristia de Ovidio, de estos poemas elegíacos que escribió durante su exilio en Tomis, ¿no? En la actual Rumania. Em, siempre parto de algún verso en latín y lo traduzco o lo versiono, pero luego voy jugando con lo que viene después en el poema original o a veces directamente inventando lo que viene después. Este ejercicio me marcó tanto y la lectura tan intensa de Ovidio y sobre Ovidio me impactó tanto que de alguna manera me quedé con su voz por dentro, ¿no? Como trabaja un escritor de ficción, digamos, ¿no? Muchos escritores de ficción, cuentistas, novelistas, en fin, em, mencionan esa suerte de fenómeno un poco espectral, ¿no? De oír la voz del personaje, de saber qué diría, aunque no fuera lo que dirían ellos, en fin, ¿no? Y unos añitos más tarde me puse a trabajar en lo que sería Breve Vocabulario del Exilio, que salió el año pasado con Elefanta, que es un trabajo ya más de más largo aliento con Ovidio, ¿no? Vuelvo al Ovidio de las Tristia y de las epístolas Exponto, pero, o sea, del ultimísimo Ovidio, pero ya no lo cito ni lo traduzco, sino que lo encarno, ¿no? Es una suerte de monólogo lírico en el que Ovidio habla. eh, y es que las Tristia son poemas elegíacos, pero son cartas. Están pensadas como cartas que llegarían de alguna manera a Roma. Y hay una eh, que Ovidio le dedica a su hijastra, que es preciosa, preciosa, preciosa. Todo parece indicar que tuvieron siempre una relación muy estrecha, genuinamente filial. Y quise jugar con esa destinataria, ¿no? Con la hija, con la figura de la hija. Y un poco juntar
recuerdos de Ovidio, recuerdos falsos de Ovidio, recuerdos míos con respecto a mi hija mayor y recuerdos falsos, ficcionalizar mucho mi propio vínculo con mi hija. Entonces, a lo largo del poema, Ovidio habla con su hija en esta suerte de carta interminable. eh, y el libro va, pues, tiene un registro múltiple, va introduciendo una suerte de sueños ovidianos que tienen que ver con las metamorfosis, un vocabulario latino que tiene que ver con que es el breve vocabulario del exilio, ¿no? Es el vocabulario que heredamos a través del derecho y que reutilizando y repensando conceptos que tienen su origen en la antigua Roma, nos condicionan la vida hoy en día, ¿no? Todo ese vocabulario legal que pasa por el derecho canónico, en fin. Claro, y es que la base del derecho romano también tiene como una visión, una estructura griega muy interesante. Entonces hay una conversación ahí muy bonita. Querido Albert, una pregunta. Acabas de sacar un libro con pretextos, ¿no? También, sí, 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 ¿Cómo se recién. llama? Se llama El Sermón de las Cosas Mudas. ¿Y de qué es? ¿Cómo viene? Que nos a Latinoamérica y a Estados Unidos y pues especialmente a toda América nos interesa mucho saber qué viene y qué vamos a leer en el futuro cuando ya llegue a nuestros países. Pues a ver cómo llega y cuándo llega. Es un ejercicio de tipología bíblica. Esta idea, de esta manera interpretativa que tiene la tipología, que encuentra en ciertos episodios bíblicos, episodios posteriores ya prefigurados. Algo así, pero con un sesgo animal. O sea, por ejemplo, en este libro yo encuentro a Lázaro en el cerebro de un cerdo que fue reanimado hace no muchos años. Un cerdo que había muerto y no recuerdo qué universidad justo ahorita lo compró el cerebro y lo reanimó, consiguió generar de nuevo sinapsis en ese cerebro. Para mí eso es Lázaro, ¿no? Em, o la resurrección de la carne la encuentro en cómo en la descomposición de un cuerpo hay una ebullición de vida, ¿no? De vida pequeña y microscópica. Qué sé yo, o el personaje de Herodes lo encuentro en una oruga que engaña a cierto tipo de hormigas para que la lleven al hormiguero, a su colonia, y se alimenta de las larvas de las hormigas, ¿no? Como una suerte de matanza de los inocentes. Y así, voy leyendo episodios bíblicos de una manera muy laica y la verdad muy blasfema, porque además está escrito desde el lugar de un ateo, pero no con sorna. No, no me burlo, no hay aquí sarcasmo. Hay el deseo de ver otras regiones del mundo a través del lente, que es ese inmenso artefacto cultural que es la Biblia, ¿no? Claro. Eh, y El de gran libro de relacionarse. literatura fantástica, como lo llamaba Borges. Exacto, tal cual ves. Ahí está, siempre en mí está el ímpetu borgiano. O por poner otro ejemplo, el sol detenido sobre Jericó para que pueda continuar la batalla, que está en Jueces, si no recuerdo mal. Eh, me sirvo de esa imagen realmente para pensar en el calentamiento global. Un sol detenido, ¿no? ¿Qué pasaría si se avería el mecanismo del milagro y se detiene el sol en un perpetuo mediodía y el calor no cesa y la noche no llega y el invierno tampoco, ni las lluvias, ni queda todo detenido en esa suerte de invernadero infinito? Pues lo exploro en un poema y así, ¿no? Siempre virando hacia el mundo de lo natural, específicamente lo animal, pero no exclusivamente,
y reimaginando episodios y personajes todo el tiempo. Además, muy bonito porque me haces pensar en eso, darle características humanas a los animales desde el inicio, pero tú haces al revés, es darle como una explicación de esas características de desarrollo, de sentimiento, de intimidad humana y les vas dando capacidades bíblicas o características dentro de este libro que tiene tantas definiciones, tantos encuentros y tantos caminos que es algo maravilloso y tenemos muchas ganas de leerlo. Albert, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Qué linda conversación y siempre estamos muy entusiasmados en leerte y leer tus traducciones también. Ah, muchísimas gracias, no, sí, eso ha sido una maravilla.